¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias de la Biblia casi nunca se mencionan en la iglesia? Esos relatos que nos hacen sentir incómodos, que nos llenan de preguntas y que a veces parecen mostrar un lado de Dios que no terminamos de entender. Historias de dolor, de fracaso, de silencios divinos que pesan como una eternidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que precisamente en esas historias, en esos pasajes que muchos prefieren evitar, se esconden algunas de las verdades más profundas y conmovedoras sobre la fe? Hoy vamos a abrir la Biblia sin filtros, con reverencia, pero con la valentía de mirar de frente esos relatos que han sido relegados a las sombras. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar para siempre tu manera de ver a Dios y quizás tu propia historia. Antes de sumergirnos en la primera historia, pensemos un momento en esto. Estamos acostumbrados a escuchar sermones sobre victoria, sobre milagros, sobre la bondad de Dios manifestada en bendiciones visibles. Y todo eso es cierto y maravilloso, pero la vida no siempre es así, ¿verdad? Hay momentos de desierto, de confusión, de aparente abandono, y es ahí donde las historias que vamos a explorar hoy se vuelven un faro. No están ahí para asustarnos, sino para mostrarnos que Dios no solo actúa en la cima de la montaña, sino también en lo más profundo del valle. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Jefté, en el libro de Jueces. La mayoría conoce la parte del voto precipitado que hizo, un voto que tuvo consecuencias terribles para su hija. Es una historia que nos incomoda profundamente, que nos hace cuestionar la justicia y la misericordia de Dios. ¿Por qué permitiría algo así? La Iglesia a menudo pasa de puntillas por este relato, mencionándolo como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero si nos detenemos, si miramos más allá del horror, descubrimos una verdad dolorosa pero vital. Las decisiones humanas tienen consecuencias reales y a veces devastadoras, incluso dentro del plan de Dios. Jefté, un líder desesperado por la victoria, nos enseña que la fe no nos exime de la responsabilidad de nuestras palabras y acciones. Su historia no es una fábula con final feliz, es un espejo crudo de nuestra propia fragilidad y de la seriedad con la que Dios toma nuestros compromisos. Pero también, y esto es clave, nos muestra que incluso en medio de la tragedia humana más incomprensible, Dios sigue tejiendo su historia de redención. Él no causó el pecado de Jefté, pero usó esa situación para juzgar la idolatría de Israel y a la vez mostrar la necesidad de un Salvador perfecto, uno cuyos votos no fallan. Ahora, ¿te has sentido alguna vez como si Dios estuviera en silencio? ¿Has orado? ¿Has clamado? ¿Y la única respuesta que recibes es el eco de tu propia voz? Si es así, la historia del profeta Habacuc es para ti. Habacuc no era un rebelde, era un hombre de fe que miraba a su alrededor y solo veía injusticia, violencia y maldad, incluso dentro del propio pueblo de Dios. Y su oración no fue un susurro piadoso, fue un grito de protesta. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Suena familiar, ¿verdad? Lo que rara vez se predica es la legitimidad de esta queja. Habacuc le está diciendo a Dios, no entiendo lo que estás haciendo o por qué no estás haciendo nada. Y la respuesta de Dios es aún más desconcertante. Le dice que va a usar a los babilonios, una nación aún más cruel y malvada, para juzgar a Israel. Imagina la confusión de Habacuc. Es como si le pidieras a Dios que apague un pequeño incendio y él respondiera que va a usar un tsunami para hacerlo. Pero aquí está el giro que transforma el alma. Habacuc, en medio de su confusión, decide confiar. Su libro termina con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta no es una fe ciega, es una fe que ha luchado con la duda y ha elegido confiar no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Nos enseña que tener preguntas y hasta quejarse a Dios no es falta de fe.
La verdadera fe se forja cuando, a pesar de no entender, decidimos poner nuestra esperanza en Él. Recordemos lo que hablamos al principio. Estas historias no son para generar miedo, sino para revelar una verdad más completa. La historia de Jefté nos mostró las graves consecuencias de nuestras acciones, y la de Habacuc, la validez de luchar con Dios en oración. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa cuando el héroe de la historia es, en realidad, bastante imperfecto? Pensemos en el rey David. Lo celebramos como el hombre conforme al corazón de Dios, el valiente que derrotó a Goliat, el dulce salmista. Pero la Biblia no oculta su lado oscuro, su adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo, Urías, es uno de los capítulos más sombríos de las Escrituras. Muchas veces, este relato se suaviza o se menciona rápidamente para pasar al arrepentimiento, pero detengámonos en la crudeza del pecado. David, el rey ungido, usó su poder para satisfacer su deseo, para manipular, mentir y finalmente matar. No fue un simple error, fue una cadena de decisiones deliberadas y perversas, y Dios no lo ignoró. Envió al profeta Natán para confrontarlo con una parábola que desnudó su pecado de la manera más brutal. El juicio de Dios fue severo, la espada nunca se apartaría de su casa, y la tragedia marcaría a su familia por generaciones. ¿Por qué es vital predicar esta parte de la historia? Porque nos muestra que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley de Dios, ni siquiera el rey más amado. Nos enseña que el pecado tiene un costo altísimo y que la gracia no es barata. El perdón que David recibió a través de su genuino arrepentimiento en el Salmo 51 fue posible solo porque un día otro descendiente de David, Jesús, pagaría el precio completo en la cruz. La historia de David no solo habla de la caída de un gran hombre, sino que apunta desesperadamente a nuestra necesidad de un Salvador perfecto. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse a través de un arrepentimiento honesto y humilde. ¿Y qué hay de las historias que parecen no tener un propósito claro, como la de la mujer de Lot? La recordamos por una sola cosa. Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Jesús mismo nos advierte: acordaos de la mujer de Lot. ¿Pero por qué? ¿Qué había en esa mirada hacia atrás que mereció un juicio tan inmediato y definitivo? A menudo se interpreta como simple desobediencia, pero si profundizamos, vemos algo más. No fue una mirada de curiosidad casual, fue una mirada de anhelo. Su corazón todavía estaba en Sodoma. A pesar de la depravación, a pesar del juicio inminente, una parte de ella no quería dejar atrás esa vida. Su cuerpo estaba siendo rescatado, pero su corazón se había quedado. Esta breve y trágica historia es una advertencia poderosa para nosotros. ¿Cuántas veces decimos seguir a Cristo, pero nuestro corazón sigue anhelando las cosas del mundo que hemos dejado atrás? La seguridad, los placeres, la aceptación. La mujer de Lot nos enseña que el discipulado no es solo un acto físico de seguir a Jesús, es una rendición continua del corazón. Nos obliga a preguntarnos: ¿dónde están realmente nuestros tesoros? ¿Hacia dónde mira nuestro corazón cuando pensamos que nadie nos ve? Es una verdad incómoda, pero necesaria para una fe auténtica. ¿Ves el patrón? Jefté, Habacuc, David, la mujer de Lot. Todos ellos nos muestran facetas de la experiencia humana y de la soberanía de Dios que a menudo preferimos no mirar. Nos muestran que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas con personajes perfectos, es la historia real de gente real, con problemas reales, que se encontraron con un Dios real, un Dios que es santo y justo, que odia el pecado y lo juzga, pero también un Dios que es inmensamente misericordioso, paciente y redentor, un Dios que no solo actúa en la victoria, sino también en la ruina, que no solo habla en los milagros, sino también en el silencio. Y es aquí donde cerramos el círculo que abrimos al principio. Te prometí
que quizás una de estas historias se parecería a la tuya. Quizás te has sentido atrapado por las consecuencias de una mala decisión, como Jefté, o has gritado a Dios en medio de la injusticia, como Habacuc. Tal vez cargas con la vergüenza de una caída moral terrible, como David, o sientes la constante atracción de tu vida pasada, como la mujer de Lot. Si es así, no estás solo. Estas historias no están en la Biblia para condenarte, sino para darte esperanza, para mostrarte que tu lucha, tu duda, tu fracaso no descalifican tu fe. Al contrario, pueden ser el terreno fértil donde una fe más profunda, honesta y resiliente eche raíces. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas real, te invita a traerle tus preguntas, tus fracasos y tus anhelos, confiando en que su gracia es más grande que tu pecado y su plan es más sabio que tu entendimiento. La Biblia está llena de estas verdades que conmueven el alma, esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las páginas menos transitadas de las Escrituras. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a suscribirte y a compartir este video. Sigamos explorando juntos la palabra de Dios, sin filtros. Nos vemos en el próximo video.